Hoy, 9 de junio de 2020, nos alegra contar con su asistencia por este medio virtual. Agradecemos su asistencia a profesores, alumnos, exalumnos y público en general, recordándoles que durante la conferencia estarán apagados los micrófonos, los cuales podrán habilitarse durante la sesión de preguntas a la persona que desea formular alguna directamente. El Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán es una institución educativa que nació hace 11 años en la ciudad de Morelia, Michoacán, con el objetivo de formar profesionistas e investigadores en las ciencias jurídicas. Desde entonces, ha logrado formar formadores en el área del derecho. Contamos con 2 licenciaturas, 7 maestrías y un doctorado. El Instituto IFIJUM ofrece también talleres, cursos y diplomados enfocados al área del derecho. A continuación, le cedo el micrófono al maestro Salvador Rodríguez Coria. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos, compañeros. En lo que respecta a esto, voy a leerles un poco del currículum vitae de nuestro querido amigo, el maestro Olivio López Mújica, quien tiene su licenciatura por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como también la maestría en Ciencia Política en la Universidad Vasco de Quiroga, la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América, y actualmente también es estudiante en el doctorado en Políticas Públicas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, algo de su mucho haber laboral, fue diputado local en la 72ª legislatura de este honorable Congreso del Estado, y también actualmente es docente en la maestría en Derecho y Ciencia Política, en la licenciatura en Derecho Corporativo y Negocios Internacionales por este Instituto IFIJUM. También tiene en su haber muchos y varios reconocimientos, de los cuales pues solamente voy a hacer mención sobre que es acreedor en 5 ocasiones del premio Padre de la Patria por haber obtenido el promedio más alto de aprovechamiento académico durante todos los ciclos escolares. Y sin mayor preámbulo, entraremos a que el propio maestro nos hable de propia voz sobre la reelección legislativa y políticas públicas, que es un nexo de legitimidad democrática. Adelante, querido maestro. Muchas gracias, maestro Salvador. Quiero agradecerle a todos los participantes que en esta ocasión nos acompañan. Un agradecimiento muy especial al doctor Rafael Lubiano, rector del IFIJUM, a nuestro amigo Genaro Medina, director académico del IFIJUM, a Isis, la delegada administrativa, y reitero el agradecimiento muy particular a todas y a todos los participantes en esta tarde-noche para hablar sobre un tema de mucha relevancia en la ciencia política y de mucha relevancia en las ciencias de políticas. Si me permiten, vamos a dividir en 4 partes esta conferencia. La primera es plantear el problema, la segunda explicar conceptos generales de lo que es la reelección legislativa, sus ventajas, sus desventajas, lo que son las políticas públicas y sus etapas, lo que vamos hoy a tomar como concepto de democracia, de legitimidad, y por supuesto la tercera parte, la tercera etapa, pues va encaminada a cómo se pueden conectar la reelección legislativa y las políticas públicas para el servicio y para el bien de la nación, del Estado y de la democracia. Finalmente entraremos a una sesión de preguntas y respuestas donde habrá intercambio con quien así lo desee, con quien quiera hacer comentarios. Y siendo así, con esta pequeña introducción, pues vamos a dar inicio con la exposición de la conferencia. Vamos a hacer uso de un mapa conceptual que nos permite tener un esquema general de toda la conferencia para que no podamos perder de vista
cada uno de los aspectos que vamos a revisar. El tema es, como ya se ha dicho y lo quiero reiterar, reelección legislativa y políticas públicas, un nexo de legitimidad democrática. El planteamiento del problema es el siguiente. El planteamiento del problema consiste en que pues, los legisladores y las legisladoras, sean diputados locales, federales o senadores, pues tienen una poca aceptación de la sociedad, dada la naturaleza legislativa de sus funciones de reformar la Constitución y las leyes, sus funciones propiamente legislativas, evitan o no permiten tener una conexión efectiva, una conexión permanente y constante con sus representados, con los distritos que representan, con los estados que representan. Pero existe el problema. Independientemente de la causa, existe el problema. Hay poca aceptación de los legisladores, sean legisladores locales, sean legisladores federales, pertenezcan a las legislaturas estatales o pertenezcan al Congreso de la Unión, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta. La aceptación es poca. Las encuestas señalan que tan solo el 30% de la población ve con buenos ojos el trabajo de los legisladores. Y entonces, ante este problema, pues los estudiosos de los temas parlamentarios y los estudiosos de las políticas públicas tenemos que plantearnos la solución. A partir de ahí, pues se empieza a estudiar lo que es la reelección legislativa como la posibilidad de reelegirse hasta por 4 ocasiones, sea diputados federales o sean diputados locales, y hasta por 2 ocasiones en el caso de los senadores. Esto es producto de la reforma político-electoral del año 2014. Y esta reelección legislativa, que es una figura jurídica, que es una figura constitucional, que ya existe en nuestro sistema jurídico mexicano, sin duda alguna que tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son algunas de sus ventajas? Pues que le va a permitir al Poder Legislativo tener mayor independencia del Poder Ejecutivo, de los gobernadores, de los presidentes de la República, y permitirá consolidar al Poder Legislativo como un poder autónomo, como un poder independiente, de manera principal del Poder Ejecutivo, al cual ha estado sujeto durante muchas décadas y durante todo el sistema presidencialista. Otra ventaja vamos a tener con la reelección legislativa. Se espera que tengamos una profesionalización de los legisladores, una profesionalización de sus equipos técnicos, de sus equipos de trabajo, y que este elemento pues permita hacer un mejor trabajo tanto a diputados, diputadas, senadores en los propios legislaturas locales y federales. Obviamente habrá desventajas que ya se han vivido en las legislaturas estatales, que ya se han vivido en el Congreso de la Unión. Por supuesto que se puede asentar la corrupción. Puede haber mayor corrupción porque en la medida en que los diputados, diputadas, senadores conozcan mejor el funcionamiento del Poder Legislativo, pues también puede ser que en uno u otro caso se acentúe la corrupción, como ya se han presentado situaciones en el Congreso de la Unión y como se han presentado situaciones en las legislaturas locales, y obviamente y por desgracia, pues la legislatura de Michoacán no ha sido excepción. ¿Qué otra desventaja vamos a encontrar? Indudablemente que se formarán élites legislativas durante los próximos años, durante las próximas legislaturas. Esto va a evitar que surjan nuevas generaciones de legisladores, porque muchos, obviamente, pues buscarán la reelección. Son 2 grandes desventajas que tendrá la reelección legislativa, y son 2 grandes desventajas que habremos de sobrevivir y de ser partícipes en las generaciones siguientes y en las legislaturas siguientes.
Ahora bien, ¿cómo las políticas públicas, cómo ayudan? ¿Cómo pueden conectarse con la reelección legislativa? Para llegar a ese punto necesitamos saber qué son las políticas públicas y cuáles son sus etapas. De manera que en una definición muy sencilla, decimos que las políticas públicas son un conjunto de programas y acciones del gobierno para atender y resolver un problema en particular. Pueden ser políticas públicas en política social, para atender problemas de pobreza, atender problemas de vivienda, de educación, de salud. Pueden ser políticas públicas en materia de seguridad pública. Y cada una de los programas y acciones que tenga el gobierno para resolver un problema en particular, podemos diseñar una política pública. ¿Qué etapas debe tener una política pública? Hay que identificar el problema, saber dónde existe un problema de naturaleza social, pública. Hay que diagnosticar este problema, cuáles son sus causas, en qué consiste, a quiénes está afectando, y a partir de ahí empezar la elaboración de una política pública para que una vez que se elabore se pueda presupuestar en los congresos, si es política pública federal, en el Congreso de la Unión, de manera particular en la Cámara de Diputados Federal. Si es una política pública de naturaleza estatal, será en las legislaturas locales donde pudiera presupuestarse la política pública. Y aquí este tema es toral, porque sin presupuesto, pues la política pública se queda solamente con buenas intenciones. Una vez que esto suceda, habrá que implementarse, que es la otra etapa, ver cómo van los resultados, si se han logrado los objetivos, y esto pues tendrá que realizarse a través de una evaluación y finalmente pues la retroalimentación de las políticas públicas, ver qué falló, qué funcionó, qué no funcionó, hacia dónde se pueden redireccionar los recursos económicos, si programas y acciones resultaron eficientes, hay que darles continuidad, si no resultaron eficientes, quizá valga la pena cancelarlos y buscar otras opciones de políticas públicas. En general, estas son las políticas públicas y son sus etapas. Ahora bien, ¿cómo podemos o en qué consiste este nexo de legitimidad democrática entre elección legislativa y políticas públicas? La democracia, de acuerdo al artículo 3º constitucional, es un sistema de vida que se funda en el constante mejoramiento político, económico, social de los pueblos, en este caso del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana. Es un mejoramiento constante. Es un mejoramiento constante en su economía, en su política, en su democracia. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad es la aceptación que tienen los gobernantes, es la aceptación que tienen los legisladores, sean locales, sean estatales. Y bien hemos dicho que esta aceptación, pues, está muy por debajo de la media. La legitimidad se puede dividir en dos, de acuerdo con Max Weber. Es una legitimidad de origen, es cuando un legislador pues gana rotundamente su distrito, su estado, y entonces tiene una legitimidad de origen. Y existe una legitimidad de hecho. La legitimidad de hecho te la da tu trabajo, el resultado de tu trabajo. Si haces un buen trabajo, si haces buenas leyes, si estás cerca al pueblo, indudablemente que tendrás una legitimidad de hecho por tu trabajo, por tus resultados, pero además pues tendrás una legitimidad que te permita cambiar este rostro que tienen las y los legisladores. Un nexo pues es una unión, es un vínculo. Por ello es que la tercera parte de esta conferencia, de esta exposición, es ver cómo podemos lograr un nexo, un vínculo de legitimidad, de aceptación democrática, de aceptación de los legisladores, de las legisladoras a través de las políticas públicas. ¿Cómo podemos hacer uso de la reelección legislativa? ¿Cómo podemos hacer uso de las políticas públicas
para que las legisladoras y los legisladores tengan una legitimidad democrática, tengan una aceptación por parte de la sociedad, de sus representados, en el nivel y en el distrito que corresponda. La tercera parte, entonces, es explorar, es revisar, analizar cómo los legisladores pueden ayudar, en qué momento, en qué etapa pueden ayudar para que podamos tener políticas públicas de nivel y de alto impacto en la sociedad. Y existen 3 momentos en que los legisladores, independientemente del nivel estatal o federal, independientemente puedan ayudar a las políticas públicas. Y la primera de ellas, pues es la aprobación del presupuesto. Cuando el Ejecutivo envía su paquete económico, la ley de ingresos y de egresos, pues obviamente ya va el recurso presupuestado a las secretarías, a los programas, a las acciones. Y en este momento los legisladores pueden discutir y pueden redireccionar recursos a ciertos programas y a ciertas acciones para que puedan presupuestarse políticas públicas y puedan tener el sostén económico que les den viabilidad y les den factibilidad en la realización y en la implementación. Ese es un momento clave en la cual las legislaturas locales, la Cámara de Diputados federal en forma particular, pueden ayudar al tema de las políticas públicas. Y en este momento también pueden las propias cámaras, pues, hacer uso de las políticas públicas parlamentarias para poder proponer programas, acciones que vayan presupuestadas y que tengan un beneficio en la sociedad en general y de manera particular en el distrito que representan. ¿En qué otro momento pueden ayudar? Pueden ayudar cuando se hace la revisión de la cuenta pública, cuando se dictamina la cuenta pública, cuando el gobernador, el presidente de la República rinde un informe, hay que dictaminar su cuenta pública, hay que revisar en qué se gastó el dinero, hay que revisar si se cumplieron los objetivos de lo que planteó el titular del Ejecutivo, hay que revisar si realmente hubo congruencia en la aplicación de estos recursos y en la implementación de los programas y de las acciones de gobierno. Ese es otro momento crucial donde los congresos estatales y el Congreso de la Unión pueden hacer observaciones, pueden hacer recomendaciones para que en lo sucesivo puedan las políticas públicas, puedan los programas y las acciones tener mayor eficiencia y lograr los objetivos que se han planteado. ¿En qué otro momento se puede también participar? En la fiscalización de los recursos. Esta es una función del poder legislativo en el ámbito local y federal. Esta fiscalización se realiza a través de la Comisión de Fiscalización, pero también a través de las auditorías estatales, a través de la auditoría del Poder de la Federación. Toda la fiscalización la realiza el Congreso con auxilio de la Auditoría Superior de los Estados y de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí se revisan a mayor profundidad si los recursos se aplicaron con eficiencia, con efectividad, se revisa de manera más técnica si los recursos se aplicaron correctamente y si no hubo desvío de recursos. Si en caso de que sí lo hubiese, pueden iniciarse procesos judiciales, procesos administrativos, procesos penales en contra de quien resulte responsable. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de las políticas públicas que se pueden beneficiar? Pues es la etapa de la presupuestación. Hemos dicho y lo sostenemos que no hay política pública exitosa si no tiene el presupuesto idóneo adecuado para que se lleve a cabo. La otra etapa en la que puede apoyarse a las políticas públicas, pues es en la evaluación, que esto es revisar, examinar si la política pública tuvo éxito, si no tuvo éxito, si fue eficiente y en qué puntos no lo fue para poder evaluar la política pública. La tercera etapa es la retroalimentación
Y la retroalimentación, pues indudablemente, ¿qué consiste en ver para el futuro qué podemos ayudar, qué podemos beneficiar, qué podemos mejorar de las políticas públicas? ¿En qué salió mal, en qué salió bien? Para que en lo sucesivo no pueda o no deba volver a cometerse esos errores o volver a tener esas deficiencias. Estas son las 3 etapas en las que las políticas públicas pueden beneficiarse: presupuestación, evaluación y retroalimentación, para evitar futuros errores y futuras deficiencias en los programas y en las acciones de gobierno. Ahora bien, ¿quién se va a beneficiar con la reelección legislativa, las políticas públicas? ¿Quién se va a beneficiar para articular una política pública parlamentaria de esta magnitud, de este nivel? Y que es muy necesario y muy conveniente decirles que en la actualidad no existe una política pública parlamentaria en este sentido, no existe una política pública parlamentaria con esta dimensión. Existen sí esfuerzos de algunos legisladores en lo particular, existen sí esfuerzos de algunas fracciones parlamentarias, de algunos partidos políticos, pero no existe una política pública parlamentaria articulada, una política pública parlamentaria que permita conectar la reelección legislativa y las políticas públicas. No existe una política pública parlamentaria que aproveche esta gran ventaja que tendrá la reelección legislativa, que será la profesionalización de legisladores y de sus equipos correspondientes, de sus equipos técnicos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién se va a beneficiar si logramos que esta política pública parlamentaria se consolide, se pueda implementar en los congresos locales y obviamente en el Congreso de la Unión? Pues indudablemente que se van a beneficiar los propios diputados, las propias diputadas, los propios senadores, porque tendrán las políticas públicas, porque tendrán esta herramienta de políticas públicas que les permitirán llevar beneficios a sus distritos, llevar beneficios a sus estados. ¿Quién más se va a beneficiar? Pues obviamente los representados, los electores, aquellos ciudadanos que te reciben en las colonias, en las comunidades, en los municipios, en las regiones, con la intención de que escuches su problemática y con la intención de que una vez que ganes, regreses con un apoyo y regreses con algún beneficio. ¿Quién más se va a beneficiar? Indudablemente que se va a beneficiar la democracia, el sistema democrático en México. Esperemos que nos quedemos solo en la reelección legislativa, en la reelección de presidente municipal, de regidores síndicos, y que el presidente actual no vaya a salir con alguna idea de que también quiera reelección legislativa, reelección presidencial, perdón, porque entonces el sistema democrático no estaría beneficiándose, sino todo lo contrario, estaríamos ante un enorme peligro para la democracia y un enorme peligro para el sistema político mexicano. ¿Quién más se va a beneficiar? Si logramos consolidar una política pública parlamentaria, si logramos consolidar este nexo de legitimidad democrática entre la elección legislativa y políticas públicas, se van a beneficiar las propias políticas públicas, las ciencias de políticas, que es la ciencia encargada de que se estudia, del estudio de las políticas públicas, las ciencias de políticas, que es la ciencia que se encarga de que las políticas públicas tengan éxito en México y que tengan éxito en el mundo. Hasta aquí ha llegado mi presentación, hasta aquí ha llegado la exposición de reelección legislativa y políticas públicas. Hemos agotado el tiempo que nos han destinado para esta parte. Ahora bien, yo les agradezco su atención, les agradezco que sigan aquí con nosotros y quedo a sus órdenes para cerrar con la siguiente etapa, que son preguntas, que son respuestas, y que es la parte, pues, complementaria, interesante. Así está el diseño de las conferencias en el FIJUM. Así está el diseño que nos han pedido, el formato que nos han pedido, ser breves en la exposición del tema, porque se privilegia el diálogo, el debate con la comunidad de FIJUM y con
los compañeras y compañeros que en esta ocasión nos están acompañando. Quedo a sus órdenes para recibir preguntas, comentarios y que podamos seguir dialogando en los próximos minutos sobre este tema de mucha relevancia para los congresos locales y para el Congreso de la Unión, indudablemente que para las políticas públicas. Estoy a sus órdenes para quien guste hacer uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, pues como bien ya escucharon al maestro Olivio López, a efectos de las preguntas y respuestas, yo los estoy viendo a algunos de ustedes. Ok, aquí el maestro Francisco Madrigal tiene alguna pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Muy buena exposición, maestro. Es interesante el tema, pero ¿qué tan preparados podrá estar el país en su experiencia para una reelección en los ejecutivos, llámese de los estados o el federal? Independientemente de las críticas que pueda haber de que se reeligen con intención de vivir del poder, independientemente, nosotros creo que estamos capacitados para elegir, y sea el candidato que sea, podemos elegir. ¿Qué tan capacitados, preparados podemos estar para una reelección, pero no nada más de legislativos, sino también de los ejecutivos locales y el federal? En su opinión, pues, su punto de vista. Sí, maestro Francisco, te agradezco mucho y obviamente que me da mucho gusto coincidir contigo, no solo en la licenciatura, sino también acá en la docencia, en el IFIJUM. Desde luego que la reelección, pues es un tema tabú en nuestro país. Todos sabemos, si nos remitimos a 100 años de historia, si nos remitimos al gobierno de Porfirio Díaz, pues la gente, la sociedad quedó hastiada con este tema de la reelección. Tuvo que venir una revolución mexicana para pues terminar con el porfiriato y terminar con la reelección de los ejecutivos, para terminar con la reelección del poder legislativo. Y obviamente que esta revolución mexicana pues fue con dos fines. Uno de ellos fue la democracia, el voto, el sufragio efectivo, no reelección de Francisco I. Madero. Sin duda alguna que tiene una connotación histórica, tu pregunta, una connotación jurídica y una connotación pues internacional, porque el tema de la reelección del Ejecutivo en México no es bien visto por este antecedente que acabo de comentar, y vería muy difícil que la sociedad pueda aceptar una reelección del Legislativo. Veo muy complejo que se pueda presentar una reelección del Ejecutivo. Sin embargo, quiero también señalar que yo veo con preocupación que el titular del Poder Ejecutivo Federal, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está encaminando las cosas a la reelección del Poder Ejecutivo. Está teniendo el control, o lo tenía, del Congreso, del Poder Judicial, de algunos órganos constitucionales autónomos, y parece ser que él está perfilando su batería, está perfilando su política para una reelección del Poder Ejecutivo. Yo espero que no se dé, porque sería un retroceso en la democracia, sería un retroceso en el sistema político mexicano. Sin embargo, pues hay que también estar conscientes de que él tiene el poder, hay que estar conscientes de que él puede impulsar reformas constitucionales y legales, tiene el Congreso a su favor y pareciera que también el Poder Judicial lo tiene a su favor. Así es que ante esta pregunta que me haces de manera concreta, yo respondo, históricamente sería un retroceso. Considero que la sociedad mexicana no está preparada para una reelección del Ejecutivo Federal. Sin embargo, tenemos que ser realistas. El Ejecutivo Federal tiene, digamos ahora sí, que el sartén por el mango. Y bueno, pues habrá que esperar qué sucede en los próximos años. En el tema otro de la reelección legislativa, pues es un tema que la gente ya está un poco más preparada, porque en el 2018 ya hubo reelección en varios estados. En el Michoacán ya hubo reelección, algunos se reeligieron. En el 2021 podrán reelegirse diputados federales, para el 24 diputados, senadores. Y creo que en el tema de la reelección legislativa la sociedad pues lo ha aceptado. Ahora habrá que ver
si realmente pues los legisladores que se reelijan, que busquen la reelección, hagan un trabajo en favor de la sociedad y hagan un trabajo pues en favor de sus representados y de sus electores. Hasta aquí la respuesta, maestro Francisco. Muchas gracias, maestro. Un gusto. Ok, en la misma mecánica, ¿algún otro compañero que quiera participar? La licenciada Betsaida Medina. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Para preguntarle al licenciado, bueno, yo difiero del planteamiento que nos hace acerca de la reelección, porque considero que no vivíamos en un país democrático, sino más bien vamos rumbo hacia una democracia. Estamos viendo que los sistemas que tenemos no son autónomos, pero gracias a este nuevo capítulo que se empieza a sentir en la sociedad, también empezamos a ver que los cambios no son inmediatos y que 6 años no alcanzan para que esto se pueda consolidar. Que se habla en democracia de alrededor de 13 años para que se puedan notar esos cambios sistemáticos, pero también quisiera preguntarle a él, sobre todo, ¿qué opina? Porque aparte de que se pudiera dar el tema de la reelección, pues también está otro tema latente que el mismo presidente quiere impulsar, que es la revocación de mandato. ¿Qué opina acerca de la revocación de mandato? Betsaida, muchas gracias. Indudablemente que voy a dividir en dos partes la pregunta que me haces. La primera es que en nuestro país vivimos después de la Revolución Mexicana, vivimos durante un partido hegemónico que fue el PRI, y que si bien es cierto no existía una democracia, vamos a decir, de resultados, sí existía una democracia electoral. Fue un proceso de democratización que se inició en la reforma electoral de 1977, que impulsó Jesús Reyes Heroles y que permitió el sistema mixto de diputados locales, federales, un sistema mixto de diputados de representación proporcional, mal llamados plurinominales, y diputados de mayoría relativa o de elección. A partir de ahí, el Congreso empezó a democratizarse y empezaron a llegar los diputados plurinominales, los diputados de partido, los partidos chiquitos, y empezó a haber contrapesos al partido hegemónico. Y de esa reforma de 77 al 97, el PRI pierde la mayoría en el Congreso, en la Cámara, y a partir de entonces se empieza con una consolidación de la democracia. Recordemos que en el 2000 ya hubo alternancia política, ya perdió el PRI. Y desde luego que la democratización en nuestro país todavía está en ciertas etapas, en la etapa de consolidación. Tenemos que pasar de una democracia electoral a una democracia de resultados. La democracia electoral es aquella que define las reglas claras y que decide quién gana y quién pierde en una elección. Eso ya existe en México. Ya sabemos que los procesos, las campañas son competitivas. No sabes quién va a ganar un distrito, una presidencia municipal, una gubernatura, la presidencia misma de la República. Y esa es una característica ya de la democracia. Tenemos una democracia electoral. Nos hace falta una democracia de resultados. Que esos resultados se vean en mejoras de la economía, que se vean en mejoras de la política, que se vean en mejoras de la educación, de la salud, de la seguridad. De manera que desde el punto de vista de la ciencia política, los últimos 40 años México ha vivido un proceso de democratización y tenemos, para finalizar esta parte, una democracia electoral. Requerimos y exigimos una democracia de resultados tal y como lo mandata la Constitución en su artículo 3º, donde dice que la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento político, económico y social. De manera que hasta aquí mi intervención respecto de la democracia en nuestro país. Referente a la segunda pregunta que tú planteas, revocación de mandato, si esta figura jurídica, desde luego que nos va a permitir que aquellos
funcionarios, que aquellos gobernantes, sean del Ejecutivo, o sean del Legislativo, sean de nivel estatal, o sean de nivel federal, que no estén haciendo bien su trabajo, pues la sociedad los pueda despachar, así como los eligió, también les pueda dar las gracias por no ser funcionales, por ser ineficientes, por ser corruptos, por no estar cumpliendo con su labor. Desde luego que el presidente de la República está planteando, Andrés Manuel López Obrador está planteando la revocación del mandato para el 2021 y está planteando ir en la boleta con todos aquellos que participen para la Cámara Baja o en las elecciones estatales. Esto lo planteaba con mucha firmeza cuando su aprobación andaba por arriba del 70%. Habrá que ver ahora que termine el tema del COVID, qué consecuencias políticas y no solo económicas van a presentarse en nuestro país. Habrá que ver qué nivel de aceptación va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, con qué nivel va a reiniciar una vez que todo esto termine, que esta crisis sanitaria termine, que va a dejar una crisis económica y una crisis política donde las consecuencias pues aún todavía no las podemos dimensionar porque todavía no sabemos con precisión cuándo va a terminar y cómo va a terminar. ¿Y por qué tendrá que pensarlo muy bien el presidente, el titular del Poder Ejecutivo, la revocación de mandato para él? Porque hay que revisar las encuestas de los últimos meses. Desafortunadamente, Andrés Manuel ha ido en bajada, ha ido en picada. Así están las encuestas y no es una opinión personal. Mes tras mes, semana tras semana, día tras día, ha ido perdiendo aceptación de la sociedad. Si al finalizar el tema del COVID, Andrés Manuel está reprobado, sigue bajando, difícilmente va a impulsar y va a plantear una revocación de mandato. Por un simple hecho, es un tema de cálculo político, un tema de cálculo electoral. Si sigue cayendo, pues se va a echar la soga al cuello y esto pues no será benéfico para él porque entonces prácticamente lo van a dejar pues en el suelo para el 2024. ¿Que es benéfica la revocación de mandato? Sí. ¿Que es buena? Sí. ¿Que nos ayuda a nosotros los ciudadanos, los electores, para evaluar, para calificar a nuestros gobernantes? Sí. Que yo estoy de acuerdo en la revocación de mandato también, pero también las consecuencias de la revocación de mandato implican cálculos electorales, cálculos políticos, de manera que habrá que revisar y ojalá, terminando el COVID, habrá que conocer la opinión del presidente de la República respecto de la revocación del mandato. Muchas gracias, Betsaida, por tu participación. ¿Algún otro compañero que desee participar? Sí, yo. El licenciado Jerjes Aguirre, adelante. Gracias. ¿Me escuchan todos? Buenas tardes. Sí, sí se le escucha. Adelante. Pues, era básicamente darle una felicitación al maestro Livio. Me da muchísimo gusto escucharlo. Creo que yo lo estoy dando ahorita, tengo el privilegio de darle un curso de teoría del Estado al maestro Livio. Y bueno, simplemente quería externarle una felicitación. Me siento muy contento de que muchas de las ideas de lo que yo intento transmitir en el curso, la lectura la está reflejando. Creo que es lo ideal, bueno, que alguien que hace vida pública lea, estudie, porque eso al final del día va a contribuir a que pueda en su momento tener oportunidad de poder hacer medidas y tomar decisiones que sean mejores, ¿no? Simplemente externarle a Olivio mi filtración. Me siento realmente muy contento de escucharte, maestro Olivio, de ver tu punto de vista, ver tu madurez de lo que planteas y ojalá podamos llevar a cabo estas ideas que tú estás diciendo. Creo que yo contigo concuerdo en lo que dices. Creo que hay también temas que había que tratar, temas de quizás quedar más allá de la reelección, como los temas de desigualdad y pobreza, pero bueno, creo que en este momento lo podemos hacer, ¿no? Pues simplemente eso nada más y a todo el mundo agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Doctor Jerjes Aguirre, agradezco mucho que haya aceptado mi amable e humilde invitación a participar en esta conferencia que ha organizado el FIJUM y a quien le agradezco mucho la invitación. Y en efecto, como lo dice el doctor Jerjes, y para conocimiento de los participantes y las participantes, este tema surgió efectivamente de un ensayo que nos pidió el doctor Jerjes Aguirre, que nos imparte la
asignatura de Teoría General del Estado en el doctorado en Políticas Públicas, y a partir de ahí se le ha ido dando forma, de manera que pues, muchas de las ideas que están aquí plasmadas han sido retroalimentadas por el doctor Jerjes Aguirre, y le agradezco mucho, doctor, que además fue usted quien puso el tema en la mesa, y que yo con mucho gusto lo agarré por dos razones muy sencillas. Pues el primero por la experiencia en el Poder Legislativo, y el segundo por el tema pues académico en el doctorado de Políticas Públicas, de manera que sin pensarlo mucho lo agarré, y además pues usted siempre nos ha impulsado, nos ha motivado a que difundamos, a que demos a conocer los ensayos, los controles de lectura, lo que vamos aprendiendo en el doctorado. De manera que muy agradecido, doctor Jerjes, y de verdad también muy agradecido no solo de que haya aceptado la invitación, sino también de su participación en esta conferencia. Un placer, Olivia. Un placer. ¿Algún otro compañero? Su servidor, Jorge Adelante, Reyes compañero. Martínez. Adelante, adelante, compañero. Muchas gracias. Pues mira, simplemente como para darle un preámbulo más a lo que es de la revocación de mandato, que si bien es cierto, es un proceso político de medida, yo realmente, dándolo como una extensión de la pregunta y la respuesta, yo creo que no se va a dar precisamente por el hecho de que nos está pegando mucho esta pandemia, y la medición por medio del cual se puede beneficiar Presidencia de la República para tomar ese concepto, pues realmente le está pegando en demasía. Luego entonces, yo creo que la va, como dicen en el tema, la van a echar para atrás. ¿Por qué? Pues porque no tiene una medida de término este tipo de pandemia que tenemos desafortunadamente, y nos está pegando demasiado los conceptos económicos. Entonces, esta parte de medición que le está pegando a nivel república, pues es la forma como se va a hacer en retroceso a esa publicidad mediática que se está tratando de evaluar, ¿no? Entonces, por tal motivo, yo creo que en esa parte, considero, de una forma legislativa, la van a tener que hacer para atrás, profesor. Ese es mi punto de vista, y solamente para agradecerle la invitación a ustedes, y es un excelente tema de estudio. Gracias. Muchas gracias por su participación. Indudablemente que el tema del COVID pues está en su pleno apogeo. Cada día hay más defunciones, cada día hay más contagiados. Honestamente, el gobierno nos ha manejado diferentes fechas para poder restablecer nuestra vida cotidiana, fechas que se han pospuesto. En este instante, pues no sabemos con certeza cuándo vamos a regresar a nuestra vida normal, a nuestra vida económica, política, nuestra vida académica, nuestra vida social. Pero esta crisis sanitaria pues traerá, como lo he dicho, consecuencias no solo económicas que ya se resienten, va a traer consecuencias políticas para los gobernantes, consecuencias políticas para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y desafortunadamente todos y todas hemos sido testigos que Andrés Manuel hoy duerme con una idea y mañana ya amanece con otra. Hoy sostiene la revocación del mandato. Una vez que termine el tema del COVID y deje las consecuencias políticas y él pueda revisar con encuestas y con su equipo de asesores, si es que les hace caso, cómo termina su aceptación, cómo termina su imagen, y a partir de ahí, si sigue o no con la idea de la revocación de mandato. Obviamente que para la oposición, si termina mal,
pues va a ser el mejor caldo de cultivo, el mejor regalo que les dé, porque pues la oposición está brincando de gusto de que desgraciadamente Andrés Manuel le ha ido muy mal en los últimos meses, en las últimas semanas, de acuerdo a las encuestas. Entonces habrá que esperar cómo termina y habrá que esperar si después de terminar este tema, él sigue con la idea de la revocación de mandato. Pero más allá del tema coyuntural de Andrés Manuel, yo soy de la idea que la revocación de mandato se tiene que aprobar e implementar. Si no es en el momento, será más adelante, pero es una figura jurídica que beneficia a la democracia y es una figura jurídica que beneficia a la ciudadanía. Vamos a ver si a Andrés Manuel le alcanza el tiempo, le alcanzan los cálculos para impulsarla, aprobarla y él mismo sujetarse a este tema, o si será en los sexenios y en las legislaturas posteriores. Pero coincidimos en la respuesta que tú y en el comentario que tú nos acabas de dar. Muchas gracias por su participación. Aquí el compañero Marco Fabricio Sánchez también. Por favor, adelante. ¿Cómo está, maestro? Un gusto saludarlo. Un saludo desde la ciudad de Zacatecas. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, Marco, muchas gracias por que acompañas desde el otro estado, vecino, hermano de Zacatecas. A tus órdenes, te escuchamos perfectamente. Maestro, dos preguntas a su opinión y a lo que expuso. ¿Debe de permitirse la reelección presidencial? Esa sería una. Y la segunda, ¿la reelección se puede considerar a partir de la reforma como un derecho humano? Bien, Marco, agradezco mucho tus preguntas, son muy puntuales, las voy a dar respuesta muy puntuales para, en esa medida, poder interactuar contigo. Sin duda alguna que la reelección presidencial, en mi opinión personal, por los comentarios que hicimos con el maestro Francisco, por lo que hemos vivido en México, no debe de constitucionalizarse, menos de llevarse a cabo, porque ya tuvimos una experiencia con consecuencias que afectaron la democracia, y me refiero de manera concreta al gobierno de Porfirio Díaz, donde no hubo elecciones libres, sino que hubo una reelección, y bueno, nos dejó buena experiencia, tanto así que los mexicanos tuvimos que acudir a la revolución mexicana, para que pudiera existir una democracia electoral en México. Y considero que si la reelección presidencial se da, pues sería un retroceso a la democracia mexicana por el contexto de nuestro sistema político mexicano. Y además, este es un asunto que, pues, por salud del sistema político mexicano no debe permitirse. Sin embargo, yo vuelvo a enfatizar, Marco, que con la experiencia que hemos tenido en otros países como Venezuela y con el contexto que existe en México, Andrés Manuel López Obrador con mucha facilidad pudiera llevar a cabo una reforma constitucional y legal para llevar a cabo una reelección presidencial. Los resultados serían aparte, pero la realidad también no hay que esconderla. Él está encaminando las cosas hacia allá desde mi punto de vista personal. Y esa sería la respuesta en base a la primera pregunta. En base a la segunda pregunta, sin duda alguna que ya la reelección es un derecho electoral que tienen los legisladores locales, los legisladores federales, y como tal, al ser un derecho electoral, es un derecho humano que pues, les permite ya la reelección en las legislaturas locales. Ya en muchos estados se llevó a cabo la reelección. En Michoacán ya en el 2018 hubo reelección. En el 2021, la Cámara de Diputados Federales ya tiene este derecho de reelegirse. Para el 2024, los senadores ya también tienen el derecho de reelegirse. Es decir, es un derecho humano el tema de la reelección legislativa, Marco. Muchas gracias por participar y estamos a tus órdenes. Muy amable, doctor.
¿Algún otro compañero? Adelante, compañero. Gracias. Buenas tardes a todos. Les saluda Aureliano Castañeda. Maestro Olivio, qué gusto saludarte. Yo quisiera ser muy puntual en el tema, pero refiriéndome a las políticas públicas que comentabas, maestro Olivio. Creo que México y puntualmente el estado de Michoacán está viviendo momentos muy críticos. Y de acuerdo a esas políticas públicas, te pregunto, ¿qué tan funcionales crees que son en este momento las políticas públicas en materia de salud? Y lo comento porque se ha dado muchas veces que esas políticas públicas han sido mal aplicadas, por lo menos para la población. Siempre han sacado raja los gobiernos de esas políticas públicas para llevar a cabo sus propios intereses. Yo quisiera escuchar tu punto de vista en relación a las políticas públicas en materia de salud. ¿Qué tan funcionales crees que han sido o que están siendo en este momento, de acuerdo a toda esta pandemia que se está viviendo, maestro? Sí, licenciado Aureliano, agradezco mucho tu participación y que nos acompañes en esta conferencia. Indudablemente que las políticas públicas o la política pública de salud está en crisis en todos los niveles, internacional, nacional y estatal. Estamos viviendo un tema del COVID, al cual los gobiernos nacionales de otros países, el gobierno de México, el gobierno del estado de Michoacán, no se lo esperaban, no lo conocían, no conocen sus causas, sus orígenes, sus consecuencias, sí, porque ahí están las defunciones y están los contagiados. Está en crisis la política de salud, pero esto tenemos que interpretarlo con el tema económico, con la variable económica, porque mucho se ha dicho que este ha sido un problema generado por las grandes potencias económicas, de manera que tu pregunta también tenemos que ligarla y contextualizarla con el tema económico. Con el paso de los meses sabremos si fue generado o no por alguna potencia mundial para beneficiarse económicamente. Hasta entonces sabremos la realidad, la verdad. Hoy ha sido mucha especulación en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero de manera concreta a tu pregunta, pues está en crisis la política pública de salud porque no se conocía esta enfermedad, porque no se conocía este virus, porque no se sabía cómo tratarlo, no existen vacunas, no existen pues, los medicamentos, realmente todo ha sido improvisado. Algunos gobernantes que tú has escuchado, pues no se la creían, decían que había que salir a la calle, que no hay que seguir trabajando, que no había que tomar medidas. Y hoy, desafortunadamente, pues estamos todavía en el pico, no lo hemos aplanado, no se ha aplanado, no sabemos cuándo se va a aplanar, de manera que esto es producto de una política pública de salud para este tema, pues inexistente, porque hemos visto cómo se ha atendido, se ha mal atendido por todos los gobiernos del mundo y de manera particular por el gobierno mexicano, de manera que la política pública de salud está en crisis. Pero más allá de tu pregunta, considero que como un estudioso de políticas públicas, es recomendable que los gobiernos gobiernen por políticas públicas, porque esto te va a permitir un hilo conductor entre la planeación sexenal, transaccional, y te va a permitir un hilo conductor con tus resultados anuales y sexenales, y te va a permitir un hilo conductor para saber de manera científica cómo estás aplicando tus políticas públicas, en este caso el de salud, la economía, la seguridad pública y cualquier otra política pública de cualquier naturaleza. Si los gobiernos de cualquier nivel y de cualquier país gobernaran por políticas públicas, serían los resultados diferentes en todas las políticas, porque gobernar por políticas públicas implica gobernar en base a la ciencia, en base a los métodos,
en base a la evaluación de resultados cualitativos y cuantitativos. Y gobernar por políticas públicas implica que los gobiernos estarán sujetos a sus planes de desarrollo municipal, estatal, federal, y estarán sujetos a las evaluaciones que se hagan de manera permanente y constante. Desgraciadamente vemos que en muchos lugares se gobierna por ocurrencias, y aquí le podemos poner el color que querramos. Si lo queremos dejar tricolor, verde, amarillo, moreno, el color que sea, hemos visto cómo en cualquier nivel se gobierna por ocurrencias y no por políticas públicas. Y ahí tenemos los resultados. Tenemos los resultados de una crisis sanitaria a nivel mundial, una crisis sanitaria que le ha pegado a México, le ha pegado a Michoacán, y una crisis sanitaria que pues hoy nos permite estar aquí en esta conferencia virtual. Pero en conclusión, licenciado Aureliano, considero que la política pública de salud de todos los niveles está en crisis, y considero que para que esto no vuelva a suceder, los gobiernos de todos los niveles tienen que gobernar por políticas públicas, hacerlo de manera científica y sin hacerlo con ocurrencias que luego llevan a los resultados catastróficos como el que estamos viviendo. Licenciado Aureliano. ¿Algún otro compañero? Adelante, compañero Chuy. ¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí, es correcto. Ok. Bueno, primero que nada saludar al maestro Livio López. He tenido la oportunidad de conocerlo desde hace mucho tiempo y me consta su trabajo. Preguntarte, ¿cómo ves el panorama político rumbo a las elecciones que se avecinan? Y si ves alguna tendencia sobre algún partido para la alternancia en el poder en Michoacán. Saludos. Gracias, Chuy. Bueno, sin duda alguna que tu pregunta pues es de mucha ciencia política, de mucha política, del contexto político. Yo te daré mi opinión. Como veo las cosas, veo un panorama político para los partidos políticos complejo, difícil. La gente no tiene confianza en los partidos políticos. También veo complejo porque todos los partidos políticos de Michoacán están divididos, fracturados. De manera que este panorama político, pues obviamente a esta altura se antoja una tendencia de bloques para el 2021. Se vislumbra una tendencia de alianzas, de bloques políticos, y se está conformando, pues obviamente los bloques políticos a nivel federal y aquí en Michoacán, pues un bloque político, pues como es la lógica política, siempre querer derrotar al que está en el gobierno, siempre querer tumbar al que está gobernando, y en este caso, pues los bloques jurídicos, el bloque político partidista, pues está encaminando a ver cómo se va a derrotar al gobierno, al partido político que está en el gobierno. Y el 2021 seguramente vamos a encontrar pues un candidato que representa un bloque político encabezado por Morena y con algunos partidos satélites que han estado con Morena y que van a estar. Y por el otro lado, pues yo también vislumbro una tendencia de la conformación de un bloque partidista, los que están contrarios a Morena y a sus partidos satelitales como el PRI, el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano, y que obviamente si se consolidan estos bloques, pues será interesante la campaña y será interesante esperar el resultado de manera particular aquí en Michoacán. En referencia a tu pregunta, desde luego que un bloque de la oposición no le conviene a Morena, porque entonces
de acuerdo a la aceptación que tienen los partidos políticos. Si se da este bloque que te estoy comentando, habrá un empate técnico en este momento. No sabrías quién va a ganar o quién va a perder. Pero si este bloque de la oposición a Morena y sus partidos afines no se da, probablemente que el más beneficiado va a ser Morena. Y al final, en algunos meses no se consolida el bloque, no se hace la alianza, no se hace el frente, en los términos jurídico-electorales, pues entonces vamos a tener 2 o 3 candidatos, alguno por el PRI, otro por el PRD, otro por el PAN, y el gran beneficiado va a ser Morena. De manera que esos son las dos tendencias que yo veo, una hacia un bloque en contra de Morena, y la otra que si no se da este bloque, Chuy, simple y llanamente Morena se va a ir de paso y se va a llevar la gubernatura de Michoacán y se va a llegar la mayoría de espacios en Michoacán, diputaciones locales, federales, presidencias municipales. La única manera de hacerle frente y la única manera de ser competitivo en contra de Morena y de sus aliados, como puede ser el PT, como puede ser el PES, como puede ser el Verde Ecologista, es haciendo otro bloque en el que esté el PRI, el PRD, el PAN y en el que esté Movimiento Ciudadano. No es nada fácil hacer una alianza porque pues todos quieren la cabeza, todos quieren la candidatura a la gobernador y ahí está el gran dilema. Si no se hace la alianza, pues lo único que vamos a hacer en Michoacán, vamos a ser espectadores de cómo Morena vuelva a arrasar las elecciones en Michoacán. Esa sería mi respuesta a tu pregunta, Chuy. Saludos, gracias. Gracias a ti. ¿Algún otro compañero que desee participar? Buenas tardes. Adelante, adelante. Maestro Olivio, buenas tardes. Un gusto saludarte y felicitarte. Una excelente conferencia a través de este nuevo medio que estamos viviendo en estos tiempos con esta pandemia. Bueno, mi pregunta o el planteamiento que yo hago va respecto a los diputados que fueron reelectos en el Congreso local aquí en Michoacán en el proceso electoral del 2018. Se ha visto últimamente que estos diputados no han tenido buenos resultados, así como no han implementado políticas públicas a favor de la ciudadanía y sobre todo en estos tiempos de pandemia que se vive. La gente no ha tenido esos resultados que ha querido a través de estos diputados. Y ante la reforma actual para la reelección de los diputados federales, ¿cómo consideras tú que la ciudadanía tome en la participación de los diputados federales que quieran reelegirse? ¿Cómo consideras que la ciudadanía pueda darles pues no sé, una oportunidad nuevamente a estos diputados o les dé un voto de castigo? Esa sería mi pregunta, maestro. Licenciado Gerardo Miranda, muchas gracias que nos acompañas. Tus preguntas son 2 preguntas muy puntuales, son preguntas de mucha relevancia que tienen que ver con la realidad política que vivimos. Y la primera pregunta, ¿no?, de estos diputados y diputadas locales que han sido reelectas en el 2018, no se han visto con los resultados esperados, no se han visto con el tema que nosotros quisiéramos como ciudadanía, como estudiosos de los temas parlamentarios. Y aquí podemos atribuirle a una cuestión. Básicamente los diputados que se reeligieron fue por la vía plurinominal, son de representación proporcional, no salieron a buscar el voto, no salieron a pedir el voto, se reeligieron a través de la vía plurinominal. Entonces es un elemento que puede indudablemente pesar porque no sienten compromiso con sus representados, no sienten compromiso con el pueblo. Y la otra respuesta es, pues obviamente que
como no existe una política pública parlamentaria como la que yo estoy planteando, pues no tienen programas, no tienen acciones que puedan llevar en forma ordenada, en forma sistemática, en forma anual a sus distritos, a sus electores. De manera que, en sentido inverso, si estos diputados que se reeligieron fueran de mayoría relativa, pues tendrían el compromiso con su ciudadanía de regresar y regresar con programas, con acciones. Y la otra, si tuvieran una política pública parlamentaria que se implemente en los congresos locales, como el caso de Michoacán, pues indudablemente que tendrían programas y acciones para poder llevar a sus electores, a sus ciudadanos, de una forma que pudieran tener un mejor progreso económico y social en los lugares en los que ellos viven, sean colonias, sean municipios, sean tenencias, sean comunidades, sean rancherías. Hoy vemos el esfuerzo de varios diputados locales, pero es un esfuerzo aislado, es un esfuerzo individual, es un esfuerzo que con toda sinceridad, más que verlo como una ayuda, pues está viendo como que buscan otro espacio para el 2021, como que lo están viendo como una especie de proselitismo, una especie de campaña, y entonces vemos a un hermano de Marco Cortés que anda en los hospitales y que anda en las colonias, pero más que una política pública parlamentaria, pues lo vemos que más bien anda en un tema de pre-campaña, perfilándose, encaminándose para el 2018. Entonces, desvirtúa el trabajo, desnaturaliza el trabajo de los legisladores, la falta de resultados, y estos pocos resultados o pocos diputados que andan ayudando a la ciudadanía, lamentablemente, pues se ven como actos de pre-campaña, como actos anticipados de campaña, y no en un sentido pues de políticas públicas, no en un tema articulado de política pública parlamentaria. Y eso es lo que hace falta en los congresos locales y es lo que hace falta en el Congreso de la Unión. Tener una política pública parlamentaria que te permita tener programas y acciones para que puedas llevar beneficios a la ciudadanía, a tus electores, a tus representados. En cuestión de la segunda pregunta, ¿de qué va a depender que los diputados federales actuales, las diputadas federales actuales, busquen o no la reelección? Pues va a depender de varios factores. El primero de ellos es el trabajo que ellos han realizado en sus distritos, si han estado cerca de la ciudadanía, si han llevado programas, han llevado apoyos que sean del gobierno estatal o del gobierno federal, que les permita tener cercanía. Hay que ver cómo la ciudadanía los evalúa o ver la ciudadanía que pudiera opinar de ellos. Habrá que ver su decisión personal, su voluntad, si quieren reelegir, no se quieren reelegir, cómo se sienten con la gente. Habrá que ver la opinión también de sus dirigentes partidistas, si los impulsan o no, si se van a la reelección o no. Y estos son algunos factores que habrán de tomar en cuenta los legisladores federales actuales para tomar la decisión si se reeligen o no se reeligen. Ya la ciudadanía pues tendrá la oportunidad de decidir si les dan voto de castigo o les dan voto de premio en base a su trabajo que han realizado. Y aquí podemos hacer una evaluación muy particular. Cada uno de nosotros podemos saber si conocemos o no al diputado o diputada de nuestro distrito federal o local, si han regresado o no, si los hemos visto o no en nuestros distritos, para saber si se les puede dar el voto de castigo o el voto de premio en el 2021 en caso de que busquen la reelección. Estas serían mis respuestas, licenciado Gerardo Miranda. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias por compartir esta videoconferencia. Saludos. Gracias, licenciado, por participar. Ok, ¿y alguien para terminar ya con este bloque que desee participar todavía?
Ya nadie desea participar, ¿verdad? Amigo, Bueno, maestro Salvador. indíqueme. Maestro Salvador, si les parece, hay una pregunta acá en el chat. Ok, adelante, adelante, maestro. Hay una pregunta que hace nuestro amigo Jorge Ramón Martínez Raigosa. Si les parece, damos respuesta. Él pregunta, licenciado, buenas noches. Una pregunta, ¿usted qué opina de esta legislatura? ¿Es bueno o malo que un partido tenga el control en ambas cámaras? ¿Es bueno o malo para el derecho en México? Gracias. Bueno, mi respuesta es que no es bueno. No es bueno que un partido político, el que sea Morena en este caso, haya sido el PRI en las legislaturas anteriores, en las décadas anteriores, haya sido Porfirio Díaz en su etapa, pues hemos visto que no es bueno que un partido político tenga el control en una legislatura, en una cámara, sea local, sea estatal, porque esto anula el debate, esto anula el intercambio de ideas y esto anula las minorías y anula que las voces de las minorías puedan trascender, puedan proyectar y puedan también llevar a cabo sus proyectos. No es bueno desde el punto de vista democrático porque una mayoría pues te permite hacer y deshacer con los presupuestos. Una mayoría pues te permite hacer y deshacer con las reformas constitucionales, las reformas legales, y indudablemente que esto va en contra pues de la propia espíritu democrático. Y tan no es bueno que ya hemos visto las experiencias. Porfirio Díaz tenía mayoría en la legislatura, en el Congreso, y ya vemos cuántos años gobernó. El partido hegemónico pues tuvo también la mayoría durante muchas décadas y los avances democráticos se estancaron. Hoy vemos cómo pues también propio Morena tiene el control del poder legislativo y vemos cómo existe el enorme riesgo y el enorme peligro de que Andrés Manuel López Obrador quiera reformar la Constitución, la legislación secundaria, para permitir la reelección presidencial. Y no es bueno porque podemos ver otros países que han tenido estas experiencias catastróficas como Venezuela. De manera que a la respuesta de nuestro amigo Jorge Ramón Martínez Raigosa, mi respuesta es que no es bueno porque además va en contra del propio espíritu de división de poderes y va en contra del propio espíritu de tener pesos y contrapesos al interior del poder legislativo que siempre ayudan y abonan para que las decisiones se tomen en consenso y se tomen en un ambiente democrático. Sería la respuesta a Jorge Ramón Martínez Raigosa. Maestro Salvador, sigo aquí a sus órdenes, amigas y amigos. Bueno, entonces, compañeros, si alguien quiere más participar. Mire, maestro Livio, había otra pregunta en el chat, solo que yo no tengo ahorita el acceso al mismo, pero no sé si usted lo tiene y pudiese leerla desde su aparato. ¿De quién es la pregunta, maestro Salvador? Es relacionado en cuanto al derecho humano como método de reelección, pero no alcancé a ver quién era la persona que preguntaba. Sí, fue Marco Fabricio el que había preguntado si el derecho humano, si la reelección lo consideramos como un derecho humano, y ya dimos respuesta a esa pregunta, maestro Salvador. Ok, entonces, pues si ya no hay otra indicación, pues a nombre del Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas del Estado de Michoacán y por mi conducto, pues se le da una felicitación por esta excelente conferencia en cuanto a la reelección legislativa y políticas públicas y su nexo de legitimidad democrática. Excelente conferencia
y así por explotar este campo de oportunidad para llevar conocimientos a todos nosotros, de saber para conocer y aplicar en la vida diaria lo aprendido, y así contribuir a tener una mejor sociedad, desde la legitimidad de nuestros legisladores y que incidan positivamente en todos los ciudadanos para tener esta sociedad armónica que en realidad Michoacán merece. Maestro Salvador, pues yo muy agradecido. No se tengan inconveniente, por acá nuestro director académico levantó la mano, el maestro Genaro Medina, no sé si quiera hacer uso de la voz antes de hacer el agradecimiento general. Maestro Genaro. Agradecerte, maestro Olivio, el apoyo, esta ponencia muy nutrida, muy participativa. Felicitarte también, felicitar a todos los asistentes, una muy buena disertación y una muy buena alimentación entre varias opiniones. Al final yo hacía alguna opinión, algún comentario de que la reelección y la continuidad en el poder pues prácticamente evitan el nacimiento de los nuevos cuadros políticos, y eso pues perjudica entonces la reelección no solamente en el Congreso o en los cabildos, sino que para la propia incipiente democracia que nosotros vamos teniendo, porque no estamos, digamos, en una democracia consolidada, sino que apenas la estamos conformando, ¿no? Hay una alternancia política que permite cierta ideología, cierta aplicación, métodos de cada partido, pero esto va a ayudar pues a consolidar esta democracia. Gracias, maestro. Pues muchas gracias, maestro Genaro, muchas gracias al maestro Salvador, muchas gracias al doctor Rafael Lubiano, al doctor Jerjes Aguirre, a nuestra amiga Isis, y a todas y a todos nuestros amigos. Acá nuestro amigo Misael nos está saludando. Saludos y saludos para todas y para todos, muy agradecido, y que tengan una excelente noche. Esperemos muy pronto volvernos a ver en otro tema, con otra conferencia. Que tengan... Un aplauso. Un aplauso para todas y todos. Muy buenas noches. Mi nombre es Melissa Corral, encargada de la promoción y difusión educativa del Instituto IFIJUM. Aprovecho para también recordarles que seguiremos contando con más conferencias por este medio, por lo que es importante que en su correo revisen que no esté yendo al buzón de spam, ya que sucede que a muchos no les llega la información por lo mismo. Nuestra próxima conferencia es el próximo 16 de junio del año en curso con el tema Retórica y Argumentación Jurídica a cargo del profesor y maestro David Huerta Osornio. Y también decirles que tomando en cuenta las respuestas del formulario se ha decidido crear un grupo de WhatsApp para informarles sobre las futuras conferencias, diplomados y oferta educativa de licenciaturas, maestrías y doctorados. En el chat les hago llegar el enlace del grupo o si no, también me pueden mandar un WhatsApp y con mucho gusto los integro. Al mismo tiempo, les compartimos que durante todo el mes de junio tendremos un 15% de descuento en las mensualidades de cualquiera de nuestros programas de licenciatura, maestría y doctorado que iniciarán en el mes de agosto. Si hay alguien interesado en estos programas, les proporciono el celular de la institución también en el chat. Muchas gracias y nuevamente también muy buenas noches y muchas gracias, profesor Olivio López, por la conferencia. Contrario, muchas gracias a ti, Melissa. Una excelente noche para ti y para todos. Agradecemos a nuestro ponente, el maestro Olivio López Mújica, por aceptar la invitación de brindar y participar dentro de este espacio en la conferencia titulada Relación Legislativa y Políticas Públicas, un nexo de legitimidad democrática. Gracias, maestro, por compartir su conocimiento y experiencia en este tema relevante e interesante en la sociedad actual del derecho, esperando haya sido de su agrado para todos. El Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán agradece la asistencia de todos y cada uno de ustedes a ser partícipes de las conferencias que tenemos para ustedes dentro de esta plataforma, con el objetivo de enriquecer y fortalecer sus conocimientos en el ámbito jurídico. Muchas gracias a todos
y nos vemos en nuestra próxima conferencia. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Saludos. Gracias. ¿Sí?